Hola amigos, seguimos con esta historia de la derecha en el Perú. Muchos de ustedes me han dicho que más que historia de la derecha se parece a la historia del Perú y tengo que decir que he estado insistiendo en detalles y eventos que se pueden resumir con dos palabras por una razón. Para mí, el origen de lo que políticamente viene después en el siglo XIX se fundamenta en estos años. Este va a ser el último video detallado porque a partir del siguiente vamos a correr. Confíen en el proceso, créanme, todo tendrá sentido al final. Ahora sí, empecemos. Bolívar fue recibido entre aclamaciones en el Callao. La noticia de su llegada hizo que llegaran a la capital numerosos forasteros y que los comestibles llegaran a costar hasta el doble de su precio. Calles, plazas y casas fueron adornadas. Torre Tagle y sus ministros acudieron al Callao a caballo y sirvieron de escolta al ilustre viajero. Ciertamente hubo una algarabía por la llegada de Bolívar. El 10 de septiembre, el Congreso de Lima le otorgó la suprema autoridad militar en toda la República. Firmaron este dictamen Justo Figuerola, Nicolás de Araníbar, Hipólito Unanue y Carlos Pedemonte, aunque la iniciativa había partido del republicano Sánchez Carrión. Torre Tagle seguía siendo presidente, pero debía ponerse de acuerdo en todo con Bolívar. El único obstáculo para Bolívar era Ribagüero, quien dominaba el norte del Perú, con capital en Trujillo. Ribagüero no dio señal de querer llegar a un acuerdo que posibilitara la unificación de todas las fuerzas patriotas bajo el mando del Libertador del Norte, y más bien quiso entenderse con los realistas. Ribagüero empezó a negociar una tregua con los españoles con el fin de oponerse a la autoridad del gobierno de Lima, así como a Bolívar y a Sucre. Como no parecía estar dispuesto a lograr un entendimiento con el resto de los patriotas, fue necesario recurrir a la fuerza en aras de la unificación del país. El mismo Bolívar abrió campaña en contra suya, pero antes de que se desatara la guerra, Ribagüero fue apresado por sus propios oficiales encabezados por el coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente el 25 de noviembre de 1823, quien, desobedeciendo la orden de fusilarlo, lo envió al destierro a Guayaquil. Según Fernán Altuve, Ribagüero fracasó porque en su lucha contra Bolívar no contó con los elementos nacionales para que su visión de lo que debía ser el Perú independiente se lograse. Sin embargo, eso no debe restarle los méritos que realmente adquirió. Unas semanas antes, el 12 de noviembre, el Congreso promulgó la primera Constitución Política del Perú de 1823, pero un día antes, el mismo Congreso dispuso la suspensión de sus artículos que fueran incompatibles con las facultades anteriormente otorgadas al libertador Simón Bolívar. Haré una serie de videos anexos a esta serie para hablar con más detenimiento acerca de estas constituciones y de las demás que vendrán en estos años y que tuvieron distintos enfoques desde lo conservador hacia lo liberal. Ahora basta decir que esta constitución, la de 1823, fue de inspiración liberal. Establecía el sistema republicano de gobierno, desechando así el monarquismo, y fomentaba la división de poderes. ¿Quiénes fueron los cerebros detrás de la Constitución de 1823? Basadre señala a Francisco Javier Mariátegui, José Faustino Sánchez Carrión, Toribio Rodríguez de Mendoza, Carlos Pedemonte, José Gregorio Paredes, Manuel Pérez de Tudela y Justo Figuerola. El 11 de noviembre de 1823, ratificando la afirmación republicana de la Constitución, el Congreso acordó la abolición de los títulos de nobleza como los de duque, marqués, conde, barón y demás de esta clase. Por ley aprobada el 18 de noviembre de 1823, el Congreso nombró presidente constitucional a Torre Tagle y vicepresidente a Diego de Aliaga. Sin embargo, poco después Ribagüero fue encarcelado y deportado. El mando del país se unificó en torno a Bolívar, y Torre Tagle quedó reducido a una especie de figura decorativa. Con la intención de ganar tiempo, Bolívar ordenó al presidente Torre Tagle entrar en negociaciones con los realistas para ver la posibilidad de pactar un armisticio. El Congreso aprobó la idea y fue nombrado negociador el ministro de Guerra Juan de Berindoaga.
Él debía negociar la paz sobre la base del reconocimiento de la independencia del Perú. Berindoaga llegó al campamento realista en Jauja, en la Sierra Central del Perú, donde se entrevistó con los generales Juan Lóriga y Juan Antonio Manet, y con el brigadier Andrés García Camba. Luego quiso ir a Huancayo a encontrarse con José Canterac, pero este se negó a recibirlo. Berindoaga dio por terminada su misión sin lograr su cometido, y volvió a Lima. Allí, Torre Tagle le confió secretamente el 3 de febrero de 1824 que acababa de descubrir que Diego de Aliaga, su vicepresidente, había enviado por su cuenta a Ica a José Terón, un comerciante de aguardientes, portando una comunicación para los realistas, informándoles que ambos, Diego de Aliaga y Torre Tagle, es decir, el presidente y el vicepresidente, estaban del lado de los realistas. Se mencionaba también de un plan para establecer un gobierno compartido o triunvirato, que estaría integrado por Torre Tagle, Aliaga y el virrey La Serna. En otras palabras, según la versión de Tagle, se había usado su nombre sin su consentimiento para involucrarlo en una traición a la causa patriota. Lo cierto es que, aún sabiendo tales maniobras, Torre Tagle decidió ocultarlas. Los estudios han apuntado a que es posible que Torre Tagle, hastiado como muchos otros peruanos de la arrogancia de Bolívar y las fuerzas gran colombianas, estableciese negociaciones secretas con los realistas para terminar la guerra sobre la base de que Bolívar abandonara el Perú. Tratativas estas que no necesariamente tendrían que implicar el sometimiento al virrey La Serna ni la obediencia ciega al rey de España, sino un entendimiento que tendría como fin último el reconocimiento de la independencia del Perú. No obstante, lo que se maneja con respecto a este episodio de Torre Tagle es muy discutido y existen muchas suposiciones e interpretaciones. Por ejemplo, la postura historiográfica venezolana acusa a Torre Tagle con los peores improperios. El 5 de febrero de 1824 ocurrió una sublevación en los castillos del Real Felipe del Callao. En este episodio, conocido como la sublevación o motín del Callao, tropas chilenas, gran colombianas, peruanas y argentinas se pasaron al bando español. Las tropas realistas provenientes de la sierra aprovecharon la situación y avanzaron hacia Lima para apoyar a los rebeldes. Ante el peligro, Bolívar ordenó evacuar la ciudad y por decreto del 10 de febrero de 1824, el Congreso otorgó poderes dictatoriales a Bolívar. De esa manera cesó oficialmente la presidencia de Torre Tagle, cuyo poder limitado había sido por lo demás solo nominal, y poco después los realistas ocuparon otra vez Lima y el Callao. Bolívar creyó que detrás de la sublevación del Callao y su entrega a los realistas había estado comprometido Torre Tagle junto con Berindoaga y ordenó que fueran capturados y sometidos a proceso. Torre Tagle permaneció oculto varios días en un monasterio de mercedarios en Lima, pues estaba seguro de que Bolívar lo fusilaría sin mayor trámite. Cuando el general realista Juan Antonio Manet ocupó Lima el 29 de febrero de 1824, Torre Tagle decidió entregarse. Según Julio Kotler, la ausencia de la aristocracia en la dirección político-militar de la independencia, por su permanente ambivalencia y errático comportamiento frente a los españoles, determinó que fuera desplazada por los jefes militares y que como grupo dirigente no figurara en la nueva escena republicana. Torre Tagle finalmente falleció víctima del escorbuto el 26 de septiembre de 1825 en el Real Felipe. Un golpe de suerte para Bolívar llegó de la mano de la rebelión o sublevación de Pedro Antonio Olañeta, jefe militar del Alto Perú, que involucró a todo el ejército realista altoperuano el 22 de enero de 1824, contra la autoridad del virrey La Serna, provocando una guerra doméstica que desarticuló el sistema defensivo español. Esta coyuntura motivó a Bolívar a abrir de inmediato campaña contra el ejército realista más cercano, que era el de José Canterac, el cual estaba acantonado entre Jauja y Huancayo. El ejército de Bolívar avanzó a la Sierra Central,
El resto es historia conocida. El 6 de agosto de 1824 se libró la batalla de Junín y el 9 de diciembre la batalla de Ayacucho, que selló la independencia del Perú. Claro que aún había grupos realistas en el Callao y el Alto Perú dispuestos a resistir, pero que desaparecieron con el tiempo. El Congreso peruano abrió nuevamente sus sesiones con 56 diputados, la mayoría suplentes, el 10 de febrero de 1825. Primer aniversario de la entrega de la dictadura a Bolívar. Era normalmente el mismo Congreso instalado el 20 de septiembre de 1822 y que sesionó en Lima hasta el 15 de junio de 1823 y en el Callao del 19 al 26 de junio del mismo año, y se reorganizó en Lima el 6 de agosto de 1823 para funcionar hasta el 10 de febrero de 1824. Este Congreso iniciaba ahora su cuarta etapa. En el Congreso reunido, Bolívar renunció al mando. Renuncia que no fue aceptada, pues los parlamentarios consideraron que su labor no estaba concluida, al subsistir todavía un foco realista en el Perú en los castillos del Callao. De modo que el Congreso decidió prorrogarle el mando, luego de lo cual se autodisolvió el 10 de marzo de 1825. Según Basadre, connotados adeptos del Libertador como Carlos Pedemonte e Ignacio Ortiz de Ceballos pidieron la clausura del Congreso. Así concluyó el Congreso Constituyente de 1822 a 1825. Según Basadre, quien tiene una dura interpretación de este Congreso, su agitada vida tuvo contradictorias etapas que se explican en parte, sobre todo, las últimas, por las variaciones en su personal. Comenzó por invadir las funciones del Ejecutivo con una comisión de su seno a la que llamó Junta Gubernativa. Eligió bajo presión del ejército y del pueblo a Ribagüero presidente del Perú, para luego hostilizarlo, colocar frente a él un poder militar personificado en Sucre y deponerlo. Nombró como contrapeso de Ribagüero a Torretagle, a la vez que llamaba a los colombianos y a Bolívar, a quien entregó la máxima autoridad en vista de la grave situación en que se debatía el país. Aprobó una constitución teórica no adecuada a la realidad y leyes de elecciones similares, en contraste con las menudas luchas faccionales en las que el mismo Congreso estuvo envuelto con Ribagüero y Torretagle. Se aferró a la necesaria dictadura de Bolívar en momentos en que la causa de la independencia parecía perdida. Insistió en la misma dictadura y en premios y mercedes con rendido servilismo después de la victoria. Quedó inerme y formuló una declaración ambigua frente al plan en marcha de separar el Alto Perú. Dio al Perú su bandera y su escudo. Decretó su propia muerte después de haber abdicado en la función de legislar. En general, la prórroga de la dictadura bolivariana fue cuestionada. Algunos consideraban que la misión de Bolívar había concluido con la capitulación de Ayacucho y que correspondía a los peruanos hacerse cargo del gobierno. Pero un sector de la ciudadanía, encabezados por los políticos conservadores, argumentaba que era necesario un gobierno fuerte para evitar que la naciente república cayera en la anarquía. Spoiler, los conservadores tienen razones para su accionar, esto lo veremos en el siguiente video, pero adelantaré un cuadro comparativo bien bonito que explica el comportamiento político de liberales y conservadores en este periodo. Así que quédate hasta el final y suscríbete, me ayudarías un montón. ¿Quiénes eran estos opositores a la dictadura de Bolívar? Los liberales. Y en general en el país se desencadenó una reacción contra el Libertador y contra las tropas gran colombianas, lo cual se hacía más visible entre los antiguos partidarios de Ribagüero y los oficiales rioplatenses que habían venido con San Martín. Sin embargo, según Basadre, hubo muchos peruanos conservadores, liberales y hombres no definidos en sus ideas políticas, lo que hoy llamaríamos tibios, que acompañaron a Bolívar. Allí estuvo Hipólito Unanue, Sánchez Carrión, jefes militares como Lamar, Gamarra, Santa Cruz, que figuraron de inmediato en la vida pública, y en posiciones de menor realce, los que se destacaron tanto en los años siguientes como Ramón Castilla, Manuel Ignacio de Vivanco, Felipe Salaverry, Luis José de Orbegoso, Antonio Gutiérrez de la Fuente, etc. Todo lo cual no impidió la extrema debilidad inicial del país, cuyos dos primeros presidentes habían terminado acusados de tratos con el enemigo.
Según Rosas Lauro, al venir al Perú, Bolívar no solo buscó culminar la independencia de América, sino también llevar adelante un proyecto de integración entre los países que habían permanecido bajo el dominio español. Dicha integración cristalizaría en la forma de una confederación de repúblicas que Bolívar representaría como un contrapeso político a Estados Unidos y Brasil. Con este fin, convocó al Congreso de Panamá, que se desarrolló entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826. Como delegados del Perú, asistieron Manuel Lorenzo de Vidaurre, entre otros. Finalmente, el ambicioso proyecto de Bolívar no se llevó a cabo. Por ello, intentó concretar, en cambio, una unidad de menores divisiones, la Federación de los Andes, que estaría conformada por la Gran Colombia, Bolivia y el Perú, puesto que estos eran los países donde tenía injerencia directa por haber logrado su independencia y en los que le era más viable ejecutar su proyecto político integracionista. En su proyecto, la federación sería regida por una constitución que establecería a un presidente vitalicio, y este tendría derecho a nombrar a su sucesor. Con esta idea que Bolívar tenía en mente desde 1815, el 20 de mayo de 1825, Bolívar expidió un decreto en Arequipa convocando a un Congreso General que se reuniría en Lima el 10 de febrero de 1826, es decir, a un año exacto de la prórroga de sus facultades dictatoriales. Su intención era que este Congreso aprobase para el Perú la misma constitución que se discutía en Bolivia, o sea, la constitución vitalicia. La elección de los miembros del Congreso correspondía, según lo establecido en la Constitución de 1823, a los colegios electorales de provincias, compuesto por los electores de las parroquias. Pese a la presión del gobierno, fueron elegidos algunos diputados liberales y antibolivarianos, entre los que destacaban los representantes de Arequipa, los clérigos Francisco Javier de Luna Pizarro y Francisco de Paula González Vigil. Esto provocó la ira de Bolívar, que en una carta dirigida a Antonio Gutiérrez de la Fuente, entonces prefecto de Arequipa, se quejó de los malditos diputados que había enviado su jurisdicción, pidiéndole que hiciera algo por cambiarlos. Presionado por la reacción del Libertador, el Consejo de Gobierno desconoció las credenciales de aquellos diputados, quedando así amputada y lisiada la minoría liberal. Finalmente, el Congreso no llegó a reunirse y solo se quedó en las juntas preparatorias, pues los mismos diputados solicitaron a Bolívar que aplazara la convocatoria hasta el año siguiente. Bolívar aceptó complacido, diciendo que prefería la opinión del pueblo a la opinión de los sabios, en lo concerniente a la aprobación de la Constitución. La Constitución vitalicia redactada por el mismo Bolívar no fue discutida por Congreso alguno, ni tampoco se convocó a la consulta popular como aparentemente había ofrecido Bolívar, sino que se sometió su aprobación a los 58 colegios electorales de la República. El 18 de agosto de 1826 lo aprobó el Colegio Electoral de Lima y sucesivamente los de provincias, con excepción de Tarapacá, que se remitió al Colegio Electoral de Arequipa. Fue pues aprobada de manera unánime con la condición de que Bolívar fuera el primer presidente vitalicio del Perú. Luego, el Consejo de Gobierno del Perú declaró el 30 de noviembre de 1826 que la Constitución vitalicia era la ley fundamental del Perú y su excelencia el dictador Simón Bolívar, el presidente vitalicio de la República. Aprobada así la Constitución vitalicia, fue juramentada en ambos países, el Perú y Bolivia, el 9 de diciembre de 1826. Segundo aniversario de la batalla de Ayacucho. En Lima la ceremonia fue opaca, en medio de la indiferencia y el rechazo popular. Se dice, a modo de anécdota, que se arrojaron monedas a los presentes, obligándoles a que gritaran «¡Viva la Constitución! ¡Viva el presidente vitalicio!», pero algunos burlonamente respondieron «¡Viva la plata!». Bolívar decidió viajar a Colombia a mediados de agosto de 1826 con motivo de los sucesos ocurridos en esa república. Los esfuerzos hechos en Lima para retenerlo fueron múltiples. El 1 de septiembre de 1826, el mismo día en que se celebraba el tercer aniversario de su llegada al Perú, anunció Bolívar su retiro definitivo, pero al ruego insistente de algunas damas de la sociedad limeña, prometió quedarse.
pero el 3 de ese mismo mes se embarcó en el bergantín Congreso, rumbo a la Gran Colombia. Con el retiro de Bolívar del Perú, no terminó la influencia bolivariana en este país, ya que quedó en el mando supremo el Consejo de Gobierno presidido por el general Andrés de Santa Cruz y apoyado por las fuerzas colombianas al mando del general Jacinto Lara. La misión fundamental de este consejo, por encargo de Bolívar, era la promulgación de la Constitución vitalicia que, como ya dijimos, se realizó el 9 de diciembre de 1826. La oposición al régimen bolivariano se hacía cada vez más fuerte e insistente, debido principalmente a la acción de los liberales. En medio de ese ambiente caldeado, los mismos soldados colombianos acantonados en Lima, descontentos por el incumplimiento en sus pagos, se amotinaron el 26 de enero de 1827, apresando a Jacinto Lara y a otros oficiales. Esto fue aprovechado por los liberales peruanos dirigidos por Manuel Lorenzo de Vidaurre y Francisco Javier Mariátegui, para salir a las calles, incitando a los ciudadanos a reunirse en cabildo abierto para pronunciarse contra el régimen vitalicio. El cabildo, reunido el 26 de enero, tomó medidas trascendentes. Abolió la Constitución vitalicia al considerar que había sido aprobada de manera ilegal por los colegios electorales, pues estos carecían de facultades para ello. Restauró la Constitución de 1823 y acordó llamar a Santa Cruz, que se encontraba en Chorrillos, para que se hiciera cargo del nuevo gobierno, con la exigencia de reunir en el plazo de 3 meses a un Congreso Constituyente que debería elegir al presidente del Perú y sancionar una nueva constitución. Santa Cruz así lo prometió y asumió el gobierno peruano. El 30 de enero de 1827, el general Jacinto Lara y los demás jefes colombianos se embarcaron rumbo a su patria. En el mes de marzo lo hicieron el resto de sus tropas, y así la influencia bolivariana en el Perú llegó a su fin. Ahora sí, pasemos al cuadro. Este cuadro es elaborado por el historiador Raúl Palacios Rodríguez y, en mi opinión, resume clara y asequiblemente las ideas de las dos tendencias políticas de ese tiempo. Ya saben, esta y las demás fuentes usadas para la elaboración de este video están en la caja de la descripción aquí abajo. ¿Qué nos dice Palacios Rodríguez de los conservadores? Pues que estos propugnaron el orden y la unidad nacional mediante la aplicación del principio de autoridad, la obediencia civil a un Estado centralista vigoroso, el robustecimiento del poder ejecutivo, el respeto e impulso a la propiedad privada, la protección abierta al comercio y la industria en todas sus formas, y la defensa de la Iglesia Católica en todos los órdenes. Acusaron a los liberales de propender a la exaltación, la ligereza, la improvisación, la avidez de prebendas y al lujo desmedido, tildándolos de frívolos. En cambio, los liberales propugnaron la restricción del poder presidencial y la no reelección, la eliminación del centralismo limeño y el fortalecimiento de los gobiernos locales, el robustecimiento del poder legislativo, la subordinación del ejército al poder civil representado por el Parlamento, la generalización del derecho de ciudadanía y el sufragio universal, y la disminución de la injerencia de la Iglesia en la política nacional. Los liberales acusaron a los conservadores de falta de espíritu de progreso y carencia de fe en el país, sus hombres e instituciones, llamándolos retrógrados.